Levanta tus manos, levanta tus manos. Te glorificamos, Señor, te glorificamos, Señor. Aleluya. Te invitamos en este lugar. Amén, aleluya. Una vez más, aleluya, todos con las manos alzadas, aleluya. ¿Quién puede sentir la presencia del Señor en esta mañana? Aleluya, esto, hermano y hermana. Esto, adore la presencia del Señor, aleluya. Te adoramos, Padre, en esta mañana, Señor. Sabemos que aquí está tu presencia, Padre, aleluya. Eres bueno y poderoso, Señor. Aleluya, Padre. Amén, aleluya. Amén. Paz de Cristo, iglesia. Amén. ¿Quién sabe que aquí está la presencia del Señor en esta mañana? Amén. No sé si me pueden arreglar un poquito las bocinas aquí atrás. Amén. Amén. Parece que estoy en un bote. Se escucha medio raro. Ok. Yo no sé usted, pero yo sé que yo estoy aquí por la misericordia del Señor. Yo no sé usted, pero yo sé que yo no debería de estar aquí en esta mañana. Amén. Yo no sé usted, pero yo sé que la misericordia del Señor. Amén, amén. No sé qué es lo que está pasando aquí. Amén. Creo que ya está. Amén. Sí, como le estaba diciendo, yo no sé usted, pero la misericordia del Señor, yo sentía que la misericordia del Señor no era para mí. Pero quién sabe que los planes de Dios son más grandes que nuestros planes. Dije, los planes que el Señor tiene para nosotros es mucho más grande que los planes de nosotros. Amén. Y en esta mañana, amén, así como están de pie, amén, vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor mío, te pido, Padre, que en esta mañana, Señor, unges mis labios, Padre, y danos revelación, Padre. Yo reprendo en el nombre de Jesucristo a todo espíritu inmundo que se quiere venir en contra de tu obediencia. Reprendo todo espíritu de confusión, reprendo todo espíritu de idolatría, de cansancio en el nombre de Jesucristo, Padre. Unge mis labios y toca los corazones en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, amén. Amén. Voy a ir derecho a la palabra de Dios, ¿está bien? El libro de Hechos, capítulo 12, dice así, versículo 1. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo,
envuélvete en tu manto y sígueme. Amén. Vamos a parar ahí un ratito, amén. Aquí en el libro de Hechos, ¿verdad? Los hechos, ¿verdad? Los hechos de los apóstoles. Todo este libro del libro de Hechos habla de los hechos que hicieron los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Amén. Hechos 1, Hechos 2, vemos que las gentes estaban orando sin cesar, esperando la promesa que era el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesucristo les decía, amén, cuando Jesucristo murió y resucitó al tercer día, durante 40 días, en estos 40 días, Jesucristo les decía a los discípulos y a los apóstoles que esperaran la promesa, que fueran a Jerusalén a esperar la promesa. Durante 40 días, Jesucristo les decía, va a venir la promesa, que es el Consolador, va a venir el promesa, vayan a Jerusalén. Cuando se llegó los 40 días, la palabra de Dios dice que ahí estaban María y los apóstoles, ¿verdad? Y los discípulos andaban en Jerusalén, estaban orando sin cesar, esperando la promesa, ¿verdad? Como Jesucristo ya los había preparado de esta promesa, porque pues querían saber, querían esta promesa. Ellos llegaron con un corazón dispuesto a recibir algo del Señor. Llegaron con un espíritu de expectación, ¿verdad? Por eso cuando estaban juntos orando sin cesar, la palabra de Dios dice que llegó el Espíritu Santo y todos fueron llenos, ¿verdad? Y luego tenemos la predicación famosa de Pedro. En Hechos 2:38, cuando les empieza a decir que se arrepienten, que se bauticen en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A Pedro, lleno del Espíritu Santo, les empezó a exhortar y predicar, y la palabra de Dios dice que miles de personas se bautizaron en este día. Aquí en el libro de Hechos, ¿verdad? En el libro de Hechos 1 hasta el 11 tenemos la iglesia creciendo, tenemos la iglesia multiplicándose, tenemos los discípulos yendo en casa, ¿verdad? Orando por las gentes, multiplicándose. Aquí en el Hechos 12 tenemos la iglesia siendo atacada por el rey Herodes. Y este rey Herodes, su abuelo era rey Herodes también, su papá era rey Herodes también, y estos reyes eran reyes malos, ¿verdad? El rey Herodes fue el que mandó matar todos los niños cuando escuchó del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Aquí tenemos a Herodes, ¿verdad? Que en primer lugar mató a Jacobo, ¿verdad? En primer lugar, mató a Jacobo. Y si vemos la historia, cuando Jesucristo estaba con los apóstoles, miramos que Jacobo y Juan, ¿verdad? Se le acercaron a Jesucristo y le dijeron a Jesucristo, queremos beber de la misma copa que tú bebes. Queremos ser bautizados del mismo bautizo que tú eres bautizado, ¿verdad? Y Jesucristo le dijo, ustedes no saben lo que dicen, porque ellos estaban viendo, ¿verdad?, el bautismo y la copa en que bebe, pero Jesucristo estaba viendo de lo que él iba a pasar. Porque acuérdense, hasta Jesucristo dijo, Padre mío, si esta copa se puede pasar, que pase, ¿verdad? Pero que se haga tu voluntad. Cuando Jacobo y su hermano le estaban diciendo a Jesucristo, nosotros queremos beber de la misma copa que tú bebes. Queremos ser bautizados del mismo bautismo que tú eres bautizado. Se estaba refiriendo a la muerte. Amén. Jacobo y Juan, los dos estaban juntos hablando con Jesucristo.
Y Jesucristo les dijo, ok, de cierto ustedes van a beber de la copa que yo bebo, ¿verdad? De todos los apóstoles, ¿verdad? Jacobo fue el primero que murió. Tenemos a Judas, ¿verdad? Que él fue el primero, pero Judas, él traicionó a Jesucristo. Pero Jacobo, él murió por causa del evangelio. Amén. Cuando Jesucristo le dijo a Jacobo, ok, tú vas a beber de la misma copa que yo bebo, ya le estaba predestinando, ok, tú vas a morir. Amén. Jacobo murió por causa del evangelio. Y cuando Herodes miró que los judíos se gozaron, cuando Herodes miró que ganó al pueblo, cuando mató a Jacobo, agarró a Pedro y lo arrestó. Amén. Y la Biblia dice que lo arrestó y era el tiempo de la Pascua. Estaban en celebración, ¿verdad? Lo arrestó y ahí estaba leyendo, hay ciertas opiniones de por qué no lo quiso matar durante la Pascua. Una, porque habían muchos judíos. Dos, los judíos estaban muy preocupados celebrando la Pascua, no le iban a poner atención a Herodes o lo que sea, pero el chiste es de que lo encarceló. Y Pedro, la Biblia dice que 16 soldados, porque eran 4 grupos y cada grupo era 4 soldados que andaban cuidando a Pedro. Amén. 16 soldados estaban cuidando a Pedro. Amén. Y en la noche, y se turneaban. Amén, se turneaban. Y la Biblia dice que estaba Pedro, lo tenían encadenado. Sus manos estaban encadenados con 2 soldados, uno a la izquierda y otro a la derecha. Tenía soldados, estaba encadenado con los soldados y habían carceleros afuera del portón cuidándolo también. Pedro ya la tenía sentenciada, ¿verdad? Pero fíjese, lo que me llamó la atención aquí es de que Pedro estaba durmiendo. Estaba durmiendo, no estaba ni preocupado, no estaba ni atormentado, no estaba ni dudando, ¿verdad? Muchos de nosotros cualquier cosa y se nos va el sueño. Cualquier cosita y se nos va el sueño, ¿verdad? Yo y mi esposa cuando nos fuimos de vacaciones y mi niña estaba enferma, pues a mí no se me fue el sueño, pero a mi esposa se le fue el sueño, porque está uno pensando, ¿verdad? Está uno pensando de, ay, ¿cómo está mi niña? O ¿cómo está mi niño? O ¿cómo le voy a hacer para pagar la renta? O ¿cómo le voy a hacer para pagar los biles? O ¿cómo le voy a hacer para llenar el tanque de gasolina? Cualquier cosa se nos va el sueño. Pero Pedro aquí, la Biblia dice que él estaba durmiendo. Eso me dice que Pedro tenía la paz del Espíritu Santo. Ahí me dice que él tenía la certeza del Espíritu Santo. Y mire, acuérdense, Pedro, él negó a Jesucristo. Y cuando él negó a Jesucristo, cuando cantó el gallo, se acordó de las palabras de Jesucristo y la Biblia dice que Pedro se arrepintió. Se sintió tan mal que había negado a Jesucristo que él dijo que en él mismo, él se dijo, ¿sabes qué? Es la última vez que yo voy a negar el poder de Jesucristo. Es por eso que cuando él estaba en la cárcel, él estaba dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Por eso yo cuando lo miré dormido en las escrituras, yo dije, Pedro ya estaba dispuesto a morir por el evangelio. Pedro estaba dispuesto a morir por el nombre de Jesucristo. Por eso no estaba ni despierto, no estaba ni tratando de escaparse. Él estaba allí nomás, encadenado. Amén. Aquí, cuando Pedro, la Biblia dice que Pedro estaba dormido. Amén. Y que un ángel se le apareció. Ok.
los soldados no miraron al ángel. Los soldados, la Biblia dice que la cárcel se llenó de una luz del ángel. Amén. Y el ángel le dijo a Pedro: Pedro, quítate las cadenas. Pedro, ponte el manto y sígueme. La Biblia dice que Pedro se levantó, se puso su manto y siguió al ángel. Cuando salió de la cárcel, el ángel se desapareció. Eso que me dice, hermano y hermana, que no importa las luchas y las pruebas, si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, Dios es bueno y justo. La Biblia dice que el Señor nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Es por eso que Pedro estaba en medio de la lucha, Pedro estaba en medio de la tribulación, pero está en el mero fondo de la cárcel llegó la presencia del Señor. Pedro estaba encerrado en la cárcel, los soldados estaban cuidándolo, pero ni aún así Jesucristo llegó a la cárcel y lo rescató. Eso quiere decir que nosotros servimos un Dios de los imposibles. No hay nada grande, no hay nada muy grande que Dios no puede hacer. Servimos nosotros el Dios todopoderoso, ¿verdad? Por eso cuando la Biblia dice que Pedro fue a la casa de María a tocarles, porque ahí estaban los discípulos, ni la sirviente de María podía creer que ahí estaba Pedro, ni podía creer que ahí estaba Pedro, ¿verdad? Y acuérdense, estas personas estaban en la casa de María orando por Pedro, ¿verdad? Y cuando miraron a Pedro no lo podían creer. Amén. No lo podían creer. No sé si era por falta de fe. No sé si era porque no lo podían creer, pero la Biblia dice que no lo podían creer que era Pedro, ¿verdad? Oraron por Pedro y el Señor lo rescató. El Señor lo sacó de la cárcel. Luego mi pregunta es esta. Yo cuando estaba leyendo esto, me preguntaba yo, ok, aquí en esta porción de escritura tenemos a dos apóstoles. Dios rescató a uno, pero Dios dejó que a otro lo mataran, que es a Jacobo, ¿verdad? Con esto digo esto, que aunque nosotros estemos orando por algo y Dios no lo hace, ¿verdad? La palabra de Dios dice que todo trabaja para lo bueno, para todo aquel que es llamado de Jesucristo. Quiere decir que todo pasa por una razón. Amén. Jacobo sí murió, ¿verdad? Pero Jacobo se murió por el evangelio. Eso quiere decir que Jacobo fue al cielo, ¿verdad? Mucha gente, muchos de nosotros en estos últimos días se murieron. Mucha gente dijo, hey, oren por mi familiar. Y oramos, pero de todas maneras se murieron. ¿Eso quiere decir que Dios no tiene el poder para sanarnos? No, eso no quiere decir. Eso no quiere decir que Dios no tiene el poder para sanarlos. Eso quiere decir que Dios ya tenía el propósito de llevárselo para el cielo. Eso quiere decir que Dios ya tenía el propósito de llevárselo al cielo. Es por eso que Dios sana a unos y no sana a otros, porque ese no es el propósito de Él, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener la confianza y la certeza que nosotros estemos en la perfecta voluntad del Señor y que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Amén. Y hay que darle al Señor un fuerte aplauso. Amén. No importa las luchas, no importa nuestros alrededores, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. No importa cómo de grande sea el problema, no importa cómo de grande sea el gigante, si Dios con nosotros, nadie contra nosotros.
Amén. Porque mire, le voy a decir algo. El enemigo se equivocó. El enemigo nos hubiera matado cuando tuvo la oportunidad. El enemigo, le voy a decir lo que en él falló. Él falló en el aspecto de que dejó que nos arrepintiéramos y ahora podemos servir al Señor con todo corazón y luchar y orar por nuestras familias, hablar con nuestro vecino. Ese enemigo no es el todopoderoso, pero el Dios que yo y tú servimos sí es el todopoderoso. Él es el que lo sabe todo, porque un hombre y una mujer arrepentida es un gran daño en el reino del enemigo. Pedro, él era un hombre arrepentido. Pedro era un hombre arrepentido y cuando se arrepintió Pedro fue usado grandemente por el Señor. Y Pedro tuvo que pasar por ese proceso, ¿verdad? La Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Amén. Cuando un creyente cae, se levanta. Amén. Y cuando un creyente cae y se levanta y se arrepiente, es algo peligroso para el reino del enemigo. Amén. Porque Pedro, cuando él se arrepintió, ¿verdad? Pedro negó a Jesucristo porque tuvo miedo. Tuvo miedo de lo que la gente iba a decir. Tuvo miedo de que lo apedrearan. Tuvo miedo. Amén. Cuando hay veces que tengo a mis 2 niñas y mis 2 niñas las tengo que disciplinar, disciplino a una y todavía no le digo nada a la otra cuando ya está llorando. Todavía no le digo, no hagas eso, ya está llorando. Pedro miraba que golpeaban a Jesucristo. Él dijo, no hombre, ¿cómo me van a hacer eso a mí? Hey, tú eres uno de ellos. No, yo no soy. La Biblia dice que hasta empezó a maldecir. Pero si leemos yo sé que Pedro estaba arrepentido porque la Biblia dice que cuando murió, él dijo, miren, yo estoy dispuesto a morir por el evangelio. Si me quieren matar, mátenme, pero no soy digno de morir como Jesucristo. Si me van a colgar, cuélguenme boca abajo. Y la Biblia dice que así murió Pedro. Lo mataron y lo colgaron boca abajo. Porque él dijo, yo no soy digno de morir como Jesucristo. Amén. Pedro, él estaba arrepentido y dio la vida por el evangelio. Cuando una persona está arrepentida, es un peligro para el enemigo. Porque una persona arrepentida va a hacer todo lo posible para no pecar ante los ojos del Señor. Amén. En el libro de Hechos, ¿verdad? Tenemos el evangelio. En el libro de Hechos vemos muchos milagros por medio del Espíritu Santo. Vemos muchos milagros de Pedro. Vemos Pablo. Vemos a los discípulos cómo usaban el poder del Espíritu Santo. Amén. Si alguien aquí tiene el Espíritu Santo, tenemos poder. Si alguien aquí tiene el Espíritu Santo, tenemos el Dios Todopoderoso adentro de nosotros. Y si tú no tienes el Espíritu Santo, lo puedes recibir en esta mañana. Porque hermanos y hermanas, no podemos servir al Señor sin el Espíritu Santo. Cuando Pedro negó a Jesucristo, él no estaba lleno del Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 2, él fue lleno del Espíritu Santo y pudo predicar y pudo hacer la obra para la honra y la gloria de Dios. No podemos servir al Señor sin el Espíritu Santo. Es por eso que Jesucristo dijo que nos iba a dejar el Consolador. Es por eso que Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo, porque Él sabe que no podemos vivir esta vida sin Él. Él sabe que no podemos pasar por las luchas y las pruebas sin su presencia. Amén. Y aquí la iglesia, la Biblia dice que estaba orando. Estaban orando sin cesar por Pedro. Amén. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí va a estar su presencia. Mire,
del Hechos, capítulo 1 hasta el 12, escuchamos nomás de Pedro que le estaba diciendo a los judíos, arrepiéntense, ¿verdad? Y luego tenemos a Pablo, ¿verdad? En unos capítulos antes tenemos a Pablo que él todavía no estaba, era religioso, pero no estaba convertido, ¿verdad? So, Pablo, él perseguía la iglesia, ¿ok? Y al perseguir Pablo la iglesia, la gente corría. Y mire, lo que el enemigo usa para malo, Dios lo hace bien, porque le voy a decir, cuando los discípulos estaban huyendo de Pablo, ¿qué era lo que sucedió? Cuando ellos huyeron, muchos fueron de diferentes lados. ¿Y qué fue lo que sucedió? La palabra de Dios se movió también. O sea, ellos huyeron, pero no dejaron de ser la obra. No dejaron de ser la obra, ¿verdad? Pero ya Dios lo tumbó del caballo, recibió la revelación y Dios lo usó grandemente. En el libro de Hechos 1:12 tenemos a Pedro diciéndoles a los judíos que se arrepienten. Pero ya después, ¿verdad? En la última porción de capítulo 12, ¿verdad? Tenemos a Pablo que regresa de predicarles a Antioquía. Del capítulo 13 en adelante ya no vemos mucho de Pedro, ahora vemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Y Pedro les predicaba a los judíos que se arrepienten, y Pablo les predicaba a los gentiles que creyeran. Por eso dice, los que son bautizados y creen, los que creen y son bautizados serán salvos, ¿verdad? Y es por eso que muchas personas, ¿verdad?, piensan o dicen, no, pues nomás yo creo en el Señor, y porque yo creo en el Señor, yo sé que voy a ir al cielo. Sí, es parte verdad, debemos de creer, pero también debemos de arrepentirnos y ser bautizados en nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y Pablo también, Pablo sufrió, Pablo tuvo que pasar por luchas y pruebas, ¿verdad? Pero Pablo no se desanimó, Pablo no tiró la toalla, ¿verdad? Hoy en día, mire, estaba mirando unas predicaciones del 1988, de 1990 y algo, y escuchaba al predicador que estaba diciendo, estamos viviendo unos tiempos difíciles, debemos de agarrarnos del Señor hoy como nunca jamás. Y yo dije, wow, estamos en el 2022. Y hoy verdaderamente sí estamos viviendo en tiempos más difíciles que hace 40 años. Si no nos arrepentimos hace 2 años o el año pasado, hoy es el día. Hoy es el día. Amén. Hoy es el día de hacer un pacto nuevo con el Señor. Hoy es el día de arrepentirnos y servir al Señor de todo corazón. Porque mire, Dios no nos deja y Dios no nos desampara. Amén. Una vez estaba escuchando, ¿verdad?, una predicación donde un pastor, ¿verdad?, entraron a la casa con su familia y al pastor lo tenían pues hincado, y le decían al pastor, niega a tu Dios o vamos a matar a tus niños. Ya tenían sus niños enfrente de él y no negó al Señor. ¡Pum! Mataron a uno. Niega al Señor si no vamos a matar a tu otro hijo. No negó al Señor. ¡Pum! Y yo me estaba poniendo a pensar, ¿cuántos de nosotros llegaríamos a ese extremo de tener una relación con Dios
tan personal de no negar al Señor y ver a nuestros propios hijos ser desahogados, asesinados. ¿Cuántos de nosotros, ya me puse yo a imaginar de mis niñas? Dije, uy, es algo pero bien duro. Es algo pero bien duro. Pero mire, si nuestros hijos son desagollados porque nosotros estamos firmes en el Señor, créeme que sí van a ir al cielo. Créeme que sí van a ir al cielo, ¿verdad? Y en el tiempo de los hechos, le voy a decir los discípulos cómo los apedreaban, cómo los maltrataban, los mataban, les cortaban la cabeza, los apedreaban hasta la muerte. Y este es el más feo. Los metían en agua, en aceite hirviendo. En aceite hirviendo. Y ni así negaban el poder del Espíritu Santo. Ni así negaban la presencia del Señor, ¿verdad? Aquí en estos, y mire, el mismo Espíritu Santo del libro de Hechos es el mismo Espíritu Santo que tenemos aquí ahora. Amén. Si me están diciendo que niegue el poder del Espíritu Santo, no podemos negar el poder del Espíritu Santo, porque lo que Dios hizo por mí, el hombre no pudo hacer por mí. Lo que los doctores no pudieron hacer por mí, Jesucristo lo hizo. Amén. Cuando los doctores me daban pastillas para yo dejar de tomar y a los 6 meses recaí y hasta peor, Jesucristo de un día para otro. Jesucristo de un día para otro. Cuando ni la corte me quería ayudar. Al contrario, hasta la corte me decía, mira, Leonel Bañuelos, yo sé que tienes un problema del alcoholismo, yo sé que eres un borracho, pero yo no te estoy aquí para decirte que no tomes. Yo aquí estoy para decirte que si vas a tomar, no manejes. O sea, a la corte no le importa si yo me muero del esclerosis, del hígado. A la corte no le importa. A la corte lo único que le importaba es de que si voy a tomar, no maneje. Amén. O sea, que ni la corte me pudo ayudar. Ni la juez me pudo ayudar. O sea, lo que el mundo trató de hacer, Jesucristo lo hizo. Y en perfección. Jesucristo, cuando Jesucristo sana, Él sana en perfección. Yo me acuerdo que hace años mi papá, antes de que falleciera, se cayó de los escalones y le tuvieron que mochar un parte del cerebro. Y me acuerdo que le estaba diciendo, yo y mi hermana estábamos hablando con el doctor y el doctor estaba diciendo, ok, su papá tiene 30% chance que va a lograr, o tiene 70% que no lo va a lograr. O sea que tenía 70% de que iba a morir, porque tenía el cerebro hinchado y como no se rajó la cabeza, la sangre se le estaba quedando adentro. Un parte del cerebro se murió, le tuvieron que abrir y cortar un parte del cerebro. Y los doctores dijeron, ok, le vamos a hacer esta operación, pero no sabemos en cuánto tiempo él pueda abrir sus ojos, ¿verdad? Y en aquel entonces, ¿verdad? Yo estaba yendo, era cuando apenititas andaba empezando mi camino. Íbamos y orábamos por mi papá. Un domingo fuimos después de la iglesia a orar por mi papá. No les miento, el siguiente día hasta los doctores se sorprendieron que el siguiente día mi papá abrió los ojos. La cicatriz que tenía aquí se sorprendieron porque hasta se empezó a sanar más pronto de lo que decían, ¿verdad? O sea que hay poder en la oración.
Hermanos y hermanas, servimos a un Dios de poder, un Dios de todopoderoso. Y mire, muchos de aquí somos testigos de la mano de Dios. El Señor ha sido tan bueno con nosotros, ¿verdad? Nosotros somos testigos de este Dios que sana. Nosotros somos testigos de este Dios todopoderoso. Amén. Y mire, aquí, Herodes, él era un hombre malo. Malísimo, ¿verdad? Pero cuando el pueblo de Dios se reúne, amén, y ora, el Señor se mueve. El Señor se mueve. Es por eso que cuando alguien pasa por algo, hermanos, en la iglesia vamos a orar por fulano de tal, porque hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Amén. Yo me acuerdo que mi niña más chiquita, mi esposa estaba embarazada como 3 meses y el doctor le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que abortar este niño. Y mi esposa le dijo, ¿está loco? No lo voy a abortar. Y el doctor le dijo, ¿estás segura? Porque vas a batallar mucho, va a ser alto riesgo y estás segura que quieres pasar por esto. Y mi esposa dijo, pues claro que sí, es mi niña. 3 meses. 3 meses, ¿verdad? Llegamos al 7º mes, ¿verdad? Y mi esposa fue a la cita y ya no salió del hospital. Me acuerdo que yo estaba trabajando y mi esposa me dice, me están diciendo que me tengo que quedar esta noche, ok. Y una noche se convirtió en 27 días. ¿Por qué? Porque no había líquido en la placenta. Y los doctores y los enfermeros no podían explicar cómo es que la niña todavía estaba viva. Porque tenía porque el agua de la placenta lo miden con niveles. Y ella tenía el nivel 1 de líquido. Estaba casi seca. Pero escuchaban el palpito de la niña y fuerte. Decían, hombre, hay mujeres aquí que están en casos no tan graves y los niños no están tan bien. Y decían que mi niña iba a nacer loca. Mire, hermanos y hermanas, si el Señor me bendice con una niña, yo sé que hay un propósito. Yo sé que Dios tiene un plan, porque yo no debería de estar casado, yo no debería de tener una familia. El Señor me la ha dado, es porque está en su plan, es porque está en su propósito. Ahora mi niña agarra el micrófono, no se le entiende, pero empieza a adorar y a alabar la presencia del Señor. Tú me vas a decir que el doctor lo sabe todo. No, porque nosotros servimos al doctor de doctores, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, Dios mueve montañas. Nuestra fe mueve montañas. Amén. El enemigo dice que no hay poder en la oración. El diablo es mentiroso. La verdad, el diablo nos quiere meter duda. El diablo es mentiroso porque el Señor mueve montañas. Es por eso que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, luego llega la duda. Ay, ¿sí era el Espíritu Santo? Sí era el Espíritu Santo. Hermano y hermana, porque la Biblia dice que cuando uno habla en lenguas es evidencia que ha recibido el Espíritu Santo. Amén. Por eso digo, si nadie aquí ha hablado en lenguas, en esta mañana puedes hablar en lenguas. Amén. Estaba grabando a mi niña cantando, ahora estará la más grande. Porque ustedes saben cómo aquí hay veces que ya cuando cae la presencia del Señor empiezan a danzar y así, y empezó así. Y luego se calma, levanta las manos y le empieza a hacer así con la boca. ¿Por qué? Porque es lo que ve. Ella sabe, no sabe lo que es, pero mira a la gente hablando en lenguas. Cuando yo miré a la gente hablar en lenguas por primera vez, yo pensaba que estaban locos. Yo entré al centro de rehabilitación y miraba a estos viejos
hablando en lenguas. Y yo me decía, estos como tienen el Espíritu Santo. Miraba yo drogadictos, todavía locos en la droga, y recibían el Espíritu Santo. Miraba borrachos recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. O sea que Dios no hace excepción. Dios no hace excepción. Eso quiere decir que en ese momento abrió el corazón. Porque yo cuando llegué a los pies del Señor, yo estaba drogado. Yo estaba drogado. Y el Señor el Señor rechaza el pecado, pero no el pecador. Dios odia el pecado, pero no al pecador. Amén. Y por eso todos los días tenemos que darle al Señor toda la honra y toda la gloria. Amén. Los músicos, por favor. Aquí, al fin del capítulo, tenemos a Herodes, ¿verdad? La Biblia dice que estaba bien vestido, su vestido de buena calidad, así, estaba sentado en su trono. Y la Biblia dice que la gente estaba allí queriendo una palabra. La Biblia dice que Herodes les empezó a hablar. Y cuando les empezó a hablar, las personas empezaban a decir, no hombre, esta es palabra de Dios, no es palabra de hombre, ¿verdad? Y cuando la gente empezó a decir esto, Herodes no los reprendió, ¿verdad? No les dijo, hey, esta no es mi palabra, esta es palabra de Dios. Él no les dijo, no me den a mí la honra y la gloria, dénsela a Dios. Él no dijo eso. Él recibió la honra y la gloria que le pertenecía a Dios. Y la Biblia dice que cuando Herodes, ¿verdad? Cuando él recibió la honra y la gloria de Dios, que se le apareció un ángel y que allí murió Herodes. ¿Y cómo fue? Y murió Herodes, pero que después de que murió, que los mismos gusanos se lo comieron, ¿verdad? Los mismos gusanos se lo comieron. Cuando es tiempo de darle al Señor la honra y la gloria, se la debemos de dar. Cuando la gente mira algo en nosotros, algo bueno, hay que darle la honra y la gloria al Señor. Si nos miran con un carrito nuevo, más o menos, hay que darle la honra y la gloria al Señor. Si nos miran que estamos diferentes, hey, ¿qué pasó? El año pasado estabas feo y hoy estás guapo. Hay que darle la honra y la gloria al Señor. Empezando conmigo, que hasta la fecha hay que darle al Señor un fuerte aplauso. Que hasta la fecha mi esposa me sigue diciendo que estoy bien guapo. Dije, no, la obra de Dios todavía se está moviendo en mi vida, ¿verdad? Hay que darle al Señor toda la honra y la gloria. Porque mire, el momento que entra el orgullo, viene la caída. Es lo que la Biblia dice. Hay que darle al Señor la honra y la gloria. Amén. Si nos podemos poner de pie. Y puedes venir enfrente, puedes orar ahí donde estás, está bien. Pero lo importante es que ahorita vamos a adorar y alabar la presencia del Señor. Amén.